Muy bien, buenas noches con cada uno de ustedes, varones. Hoy vamos a hablar nuestro quinto tema ya sobre el valor del entusiasmo. Y yo estaba revisando cómo piensa la sociedad acerca del entusiasmo y ahí encontré una imagen con el fondo del yin yang, el bien y el mal, y decía un manual del entusiasmo. Hablaba, por ejemplo, de ser apasionado, de actuar en positivo, de dormir más, utilizar la creatividad, amar sin límites, enfocarse en una cosa, evolucionar, corre menos, haz lo que ames. Ahora, pero esto está como manual, pero la gente está como esta imagen de esta persona por la pandemia, por la crisis económica, por las deudas, por todo lo que pasa si tienen empresa, entonces, o están así en este estado de ánimo, ¿no? De desanimados, preocupados, y cómo encontrar el entusiasmo en este tiempo, cómo volvernos entusiastas. Y eso es algo que ayuda. Un hombre entusiasta puede motivar a su esposa, animar a sus hijos, hasta a sus vecinos, pero el que no es entusiasta no contagia, entonces no ayuda. Ahora, ¿qué es el entusiasmo? Según el diccionario, es exaltación y excitación del ánimo por algo que causa interés, admiración o placer. Esta parte dice es mostrar gozo en cada tarea haciendo el mejor o lo mejor de mis esfuerzos. Entonces, así más o menos lo definen algunos. Y el griego, en el idioma como está escrito en la Biblia, en la palabra entusiasmos, ellos la definieron de esta manera, enteos usmus, quiere decir Dios activo dentro de mí. Teos es Dios. ¿Yo? Entonces, esto es lo que pensaron los griegos, que el entusiasmo es eso. Y Dios está dentro de mí, y como Dios está dentro de mí, entonces tengo una buena razón para lograr las cosas o para hacer las cosas. El entusiasmo es una actitud. Tú eliges vivir aburrido o alegre, encontrar el lado gris o coloreado de las cosas. A veces el entusiasmo surge espontáneo y a otros nos toca buscarlos. A veces es algo que de un momento a otro sale el entusiasmo, pero a veces tienes que buscarlo. Ahora, el ser humano puede cambiar su actitud y su ánimo de acuerdo al clima, a su estado de salud, pero no podrá salir adelante en medio de una prueba si no la toma con buen y la enfrenta con entusiasmo. Si está mal el clima, de repente estás un poco bajetón, dicen, no, algunos dicen, no, estoy bajoneado, dicen. Y entonces, o a veces está mala su salud, entonces está medio depre. Pero todas esas cosas son como una prueba que viene y de frente a las pruebas, a las dificultades, uno es el buen humor que uno debe tener y el otro es el entusiasmo. Ahora, como dijimos hace un momento, es una actitud, es una actitud que nosotros necesitamos mostrar frente a las pruebas, a las dificultades. Ahora, Pablo, por ejemplo, era un hombre bastante entusiasta en hacer las cosas y en mirar hacia el futuro. Por ejemplo, Pablo no se lamentaba, sino, dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes
cuando le duele la muela, dice gracias a Dios por el dolor de muela. ¿Quién de ustedes, cuando hasta hoy día nada más vas a trabajar y dicen gracias a Dios porque este es para algo mejor? Nos afecta, reaccionamos, pero cuando Pablo aquí dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, en medio del problema, en medio de la dificultad, uno tiene que encontrar a Dios obrando en medio de todo esto. Siempre les dije, en medio de los problemas hay que ver a Dios. Y el día que llegas a ver a Dios, entonces del problema ya se solucionó. Y eso dice a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Y eso es lo que nosotros necesitamos imitar al apóstol Pablo, comenzar a entender las cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios tiene un propósito en medio de todo esto. Y si llegamos a entender cuál es el propósito de Dios, entonces vamos a tranquilizarnos y vamos a seguir adelante. El secreto del entusiasmo está en saber lo que vamos a hacer. Lo que hacemos es con el propósito de glorificar a Dios. Es importante que ustedes puedan entender. Está en saber lo que vamos a hacer. Voy a resaltar por acá. Saber lo que vamos a hacer y lo que hacemos. Por ejemplo, si yo estoy pasando una prueba y yo debo saber lo que voy a hacer para salir de la prueba. Y lo que voy a hacer o lo que hago debe ser con el propósito de glorificar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo hago las cosas para glorificar a Dios de la mejor manera, lo voy a hacer con esa actitud la mejor actitud que pueda tener. Sin fastidio, sin enojo, sin cólera, sino de buena actitud. Por eso Pablo escribió su carta: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si no hay entusiasmo, si no sé lo que voy a hacer, si no lo hago para glorificar a Dios, entonces no voy a poder aplicar este versículo a mi vida. Porque voy a pensarlo, voy a estar deprimido, enojado, resentido, molesto, hasta con mi propia familia. El entusiasmo no es una cualidad que se construye, perdón, no es una cualidad que se construye o que se desarrolla. El entusiasmo es un estado de fe, de autoafirmación, de perseverancia, de coraje, de constancia y voluntad. Yo he puesto aquí una imagen, por ejemplo, en el tiempo de Nehemías. Nehemías tenía que construir un muro. Ese muro del templo de Jerusalén había estado derribado por decenas de años. Y unos 20 años atrás vino un grupo a tratar de reconstruir, pero no pudieron. Y ahora Nehemías venía a reconstruir el muro, que era algo muy pesado, muy complicado, pero no era un muro pequeño, era de toda una ciudad. Y las personas que vivían en ese tiempo donde estaba el templo, estaban los samaritanos y había gente que no estaban de acuerdo que se volviera a construir. Por tanto, construir el muro, la poca gente que tenía, era un trabajo imposible para algunos y titánico. Entonces, la necesidad de entusiasmo es signo de salud espiritual, dijo Gregorio Marañón, un médico espiritual. Y aquí sí le doy la razón a este médico. La capacidad de entusiasmo está relacionado a tu salud espiritual, a tu confianza en Dios, a tu seguridad que tienes en Dios.
Por eso mira lo que dice aquí en Nehemías 4:6. Y edificamos la muralla hasta que toda la muralla estaba unida hasta la mitad. Avanzar hasta la mitad ya era bastante, porque el pueblo tuvo ánimo. Ahora, ¿por qué el pueblo tuvo ánimo? Porque Nehemías vino, le habló de la palabra, le hizo ver cómo Dios le habló en Babilonia, cómo Dios lo trajo y cómo Dios había prometido después de 70 años que iban a volver nuevamente todos. Y entonces, por medio de la palabra, él es que lo... Y la gente entonces empezó ahora a poder trabajar porque se habían motivado por la palabra. Y si tú como varón quieres verdaderamente entusiasmo, tener una buena actitud, hacer las cosas para bien, entonces necesitas tener una porción de la escritura que te motive. Yo tengo un versículo que siempre me acuerdo cómo Dios me habló un día y desde ese día ese versículo se ha quedado marcado en mí. Cada uno debe tener un versículo, cómo Dios le ha hablado un día y cómo Dios le quiere usar cada día. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de ser entusiasta? Por ejemplo, te renuevas, ya que cada día encuentras un buen motivo para hacer las cosas. Te fortaleces, ya que la alegría y la sonrisa es el resultado de una vida entusiasta. Estás renovado, estás fortalecido, estás alegre, te motivas, ya que siempre terminas tu tarea y deseas otra vez. El entusiasmo es clave para un hombre casado, para un padre, para un hijo, para un trabajador. Sí, si no hay entusiasmo, no vamos a llegar lejos. Pero dije hace un momento, no puede haber entusiasmo si es que yo no tengo una buena motivación. Si mi motivación es Dios, entonces siempre voy a seguir adelante. Si mi motivación solo es el dinero, solo es la felicidad, solo es tener más cosas, eso me va a desmotivar porque nunca me va a llenar. Por eso en Segunda de Crónicas 17, 5 y 6 dice el Señor pues afirmó el reino bajo su mano, está hablando de Josafat. Y toda Judá trajo tributo a Josafat y tuvo grandes riquezas y honores. Y su corazón se entusiasmó en los caminos del Señor. Mira, ¿cómo es que este hombre se entusiasmó en los caminos del Señor? Cuando vio que Dios estaba de su lado, cuando vio que Dios le estaba guiando. Y entonces, como resultado de esto, quitó de Judá los lugares altos y las aceras, o sea, los ídolos que adoraban. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos entender. Dios cuando se mete a nuestra mente, se mete a nuestro corazón y la palabra comenzamos a verla con letras cada vez más grandes, entonces vamos a tener una buena razón para seguir adelante. Y aquí encontramos el caso de Josafat, que se entusiasmó, se fortaleció, se alegró y estaba dispuesto a hacer cambios en su vida. Ahora, aquí hay una ilustración. Dice que dos hombres trabajaban en una fábrica de tuercas. Cada día está en lo mismo, hasta que un día uno de ellos le dijo al otro, vamos a ver hoy quién hace la mejor tuerca. Desde ese día empezó un trabajo con entusiasmo y el dueño le convirtió a uno de ellos en el gerente de la fábrica. Lo que hacían común, normal, todos los días de rutina, ahora quisieron hacer algo diferente, algo mejor. Y entonces, como recompensa, ahora uno de ellos fue llevado a la gerencia y me imagino que el otro también fue llevado como asistente. Nada que valga la pena se logró jamás en la vida sin entusiasmo, dijo Emerson. Ahora, mire aquí,
En Jueces capítulo 6, versículo 11 al versículo 12. Dice el texto. Dice el texto bíblico. Vamos a silenciar por acá. Dice el texto bíblico. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserrita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Para hacerles entender la historia, los madianitas odiaban a la gente de Judá y por tanto, cada vez que había una cosecha, robaban la cosecha. Venían, asaltaban a las casas, los depósitos. Entonces, había un hombre, Gedeón, que tenía valor, no tenía miedo a los madianitas, pero quería atender a su familia y entonces no le tuvo miedo a los madianitas y empezó a preparar su trigo para luego esconderlo. En esas circunstancias se aparece el Señor y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, valiente guerrero. ¿Se dan cuenta? No es que Dios hace todo. Dios toma lo que hay en nosotros. A David, por ejemplo, tenía 5 piedras en su bolsa. Y esa piedra usó David con el apoyo del Señor para derribar a Goliat. Pero antes de esto, David ya sabía lo que era el Señor y lo que era Goliat. David le había dicho a Goliat que yo soy siervo de Jehová de los ejércitos y él te va a entregar en mi mano. Tenía la confianza y por eso Dios le dio la victoria. En este caso de Gedeón, por ejemplo, no tenía miedo, quería cuidar a su familia y por eso se aparece el ángel para decirle valiente guerrero y después a Gedeón le nombró juez para liderar a Judá y derrotar a los madianitas. Sí, entonces así actúa Dios, toma lo que hay en nosotros, no lo malo, sino la actitud, el valor. Eso toma Dios y eso lo transforma con su ayuda y entonces nosotros podemos lograr muchas cosas. Ahora, no solamente vemos aquí en Gedeón, no solamente vemos en Josafat, no solamente vemos en Pablo, entendiendo que las cosas son para algo bueno que sucede. ¿Qué es lo opuesto al entusiasmo? La apatía. La apatía es estado de desinterés y falta de motivación. Es un estado de indiferencia. Si encuentras a una persona con apatía, marca la distancia. Pero si encuentras un hombre entusiasta, haz de él tu amigo. Alguien lo escribió, no me acuerdo quién lo escribió. Ser entusiasta no es suficiente. Debemos ser hombres motivados por la fe, por la palabra. Así es. Aquí encontré este pensamiento, lo puse ahí, dice, la apatía es una alteración de la motivación, mientras que la depresión lo es de la emoción. Y personas que no son entusiastas entran a la apatía y a la depresión. Así es. Pero hombres de fe nunca llegan a la apatía, siempre son entusiastas. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así es. En Cristo somos más que vencedores. Así decía el apóstol Pablo. Por eso, aquí en Hechos, capítulo 5, versículo 38 al 39, encontramos a otra persona más. Por tanto, dijo, por tanto, en este caso os digo, no tengáis nada que ver con estos hombres y dejadlos en paz, porque si este plan o acción es de los hombres, perecerá. Pero si es de Dios, no podréis destruirlos, no sea que os halléis luchando contra Dios. Y esto es lo que logra el entusiasta.
El entusiasta en fe logra tener tal convicción y camina con Dios, escuchando al Señor y se lanza hacia adelante. Y por eso aquí, por ejemplo, ha habido un hombre llamado Gamaliel o Nicodemo, creo que era, y cuando comenzaron a perseguir a los cristianos, entonces este hombre racional dijo, hace tiempo se levantó un tal Judas y después se desanimaron y eso terminó en nada. Pero ahora vino este Jesús y mucha gente le sigue a él. ¿Ustedes quieren hacerlo desistir a esta gente que no sea Jesús? No van a lograr nada si es de Dios. Pero si no es de Dios, solito se va a enfriar, solito van a desaparecer. Y eso es lo que nosotros necesitamos entender. Dios toma lo que hay en nosotros. Así es. Toma lo que hay en nosotros. ¿Se acuerdan ustedes de la alimentación de los 5,000? Dice, dale vosotros de comer. Y los discípulos dicen, Señor, ni 200 denarios de pan va a alcanzar para tanta gente. Y el Señor Jesús pregunta, ¿qué tienen? ¿Qué tienen? Dan la vuelta. Uy, aquí hay 5 panes y 2 peces. El Señor Jesús tomó esos peces y esos panes y dio gracias y lo multiplicó. Siempre Dios toma lo que hay en nosotros y con su poder, con su gracia, los fortalece y hace que nosotros podamos salir adelante. Y así, por eso está el testimonio aquí de un grupo de hermanos que estaban avanzando, siguiendo a Jesús, y alguien salió y dijo, si es de Dios, no podréis destruirlo. El entusiasta espiritual, el hombre motivado por la fe, nunca se va a rendir, siempre va a seguir adelante. Vamos a ver algunos ejemplos. Dice, los años arrugan la piel, pero renunciar al entusiasmo arruga el alma. Lo dijo Albert Schweitzer, un filósofo, médico y escritor alemán. Y algunos tenemos, por falta de entusiasmo, el alma arrugada y la piel arrugada. Pero, ¿qué dice Pablo? Pablo es un entusiasta, dice, pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Aquí Pablo está hablando de Tito, no de él. Pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a vosotros por su propia voluntad. Aquí encontramos a un hombre entusiasta que quiere ir a donde otros no pueden ir y quiere ir porque quiere agradar a Dios, porque quiere hacer las cosas para el bien de los demás. Entonces, eso, no solamente le estaba diciendo, Tito, ¿quieres ir? Dijo, acepto, pero no voy porque ustedes me piden, yo voy porque yo quiero ir, yo quiero hacerlo. Como diciendo, dame la oportunidad a mí. El entusiasta siempre va a ofrecerse, siempre va a pedir que le den una oportunidad. Y una vez más volvemos a Nehemías, al libro de Nehemías que reconstruyeron los muros de Jerusalén. Mira lo que dice el texto. La muralla fue terminada en el 25 del mes de Elul en 52 días. Y aconteció que cuando se enteraron todos nuestros enemigos y los vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, desfalleció su ánimo. Desfalleció su ánimo. Lo que podemos lograr nosotros con el entusiasmo es terminar lo que empezamos. Pero también con nuestro entusiasmo podemos motivar a otros, y si alguien se opone, si alguien está en contra nuestra, puede terminar desanimándose, como en este caso los opositores de Nehemías. Dice, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. El entusiasta no es que simplemente dice, me siento bien, se agarra de una promesa, de una porción de la escritura
y mira al Señor como que está de su lado y él está esperando que Dios simplemente sea testigo, que le convierta en testigo de lo que va a suceder. Por eso, mis hermanos, nosotros necesitamos aprender a ser entusiastas, pero en fe, en la palabra. Porque la simple motivación puede ser algo psicológico, nos puede durar para medio día, pero sostenidos en la palabra, eso sí es lo mejor que nos puede pasar. Aquí, por ejemplo, Nehemías, ¿cómo él lo hizo? Dice, ¿cómo motivó a otros? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. ¿Por qué estas personas se motivaron y levantaron? Porque Nehemías les recordó la promesa, les recordó cómo Dios estaba presente en medio de todos ellos. Y eso es lo que nos hace falta, ser conscientes que Dios está en medio, Dios está guiando mis pasos, Dios está guiando mis pensamientos, Dios está guiando mi corazón. Por eso termina el texto diciendo, así esforzaron sus manos para el bien. Así es, mis queridos hermanos. Por eso, en otra parte, encontramos el entusiasmo de David. Dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Se dan cuenta? La mejor motivación es cuando uno puede ver a Dios obrando. La mejor motivación es cuando uno puede entender que es Dios quien nos está pidiendo hacer algo o Dios está permitiendo. Por ejemplo, el arca se había retirado de ahí de Judá y entonces cuando se retiró el arca, muchos podrían haber dicho, uy, ¿ahora qué vamos a hacer? Ya no está el arca. Pero Dios en un momento comenzó a bendecir la casa de Obed-Edom y cuando escucharon dijeron, aquí está Dios nuevamente. Y ahora sí se alegraron tanto y hicieron sus sacrificios y estaban tan contentos porque Dios estaba en medio y trajeron el arca de nuevo de regreso a casa. El Señor Jesús es el mejor entusiasta, mis hermanos, aunque ustedes no lo crean. Miren lo que dice el texto en el libro de Hebreos 10, 8 y 9, diciendo primero, sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Está hablando del Antiguo Testamento. Y aquí aparece el entusiasmo del Señor Jesús. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Es el entusiasmo, es la motivación, es el deseo del Señor, del Señor Jesús de querer hacer algo aquí en la tierra. Quítalo primero, las leyes del Antiguo Testamento para establecer lo último, la salvación, la vida eterna para todos los pecadores. Si no hubiera tenido ese entusiasmo, el Señor Jesús no hubiera venido. Y tan fuerte fue su entusiasmo que cuando iba hacia la cruz, él sabía lo que iba a pasar en la cruz. Hasta oró en un momento y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero cuando después volvió a orar y dijo, Padre, que se haga tu voluntad. Estaba tan motivado
para terminar lo que vino a hacer y nadie lo iba a detener. Ese es el entusiasmo. Te permite terminar lo que empiezas. Pero el entusiasmo es tan fuerte y logra su propósito cuando está sostenido en una porción de la escritura, en una promesa. Dios toma lo que hay en mí y pone lo que hay de él, y de esa manera se hace ahí una química, y de tal manera que ahora Dios me usa, Dios me hace ver. Por eso, mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar el entusiasmo en nuestro hogar? En estos días, por ejemplo, de pandemia salió el lema, ¿no? Aprendo en casa. Los niños están todo el día estudiando y los padres, ¿cómo apoyar a ellos? Bueno, ¿qué hacer para aplicar el entusiasmo en el hogar? Por ejemplo, debo poner todo mi corazón y mi mente para empezar y terminar las tareas oportunamente. El entusiasmo me permite hacer las cosas desde el inicio hasta el final oportunamente. Dos, debo estar contento con las cosas que hago en la casa porque son importantes para mi familia. Los papás que están enseñando a sus hijos pequeños deben estar contentos porque están haciendo algo valioso para su familia. Debo encontrar un sentido a las cosas que hago y una lección de las que me equivoco. Sí, nunca hacemos las cosas correctas, perfectas. Siempre nos equivocamos, pero eso son lecciones para no volverlas a hacer una vez más. Y por último, debo encontrar el lado positivo de las actividades que llevan a cabo los miembros de mi familia. Si tu hijo hace algo, tu hermano hace algo, encuentra el lado positivo. A veces las esposas te van a decir, a mí me lo han dicho, siempre me criticas, nunca reconoces las cosas buenas que hago, siempre me paras criticando. Y yo tuve que corregirme. ¿Por qué? Porque aparentemente no estaba valorando las cosas que estaban haciendo. Y eso pasa en los hombres a veces. Llegamos a casa, a veces por la comida ya reaccionamos, o por la ropa, o por cualquier cosa. Pero hay que encontrar el lado positivo de las actividades que llevan a cabo los miembros de la familia. Los hijos, si hay yerno, si hay cuñado, si hay esposa, si hay papá, hay que encontrar algo positivo para poder nosotros animarles y nosotros también tener un tiempo especial. ¿Cómo motivar, por ejemplo, a un adolescente apático en casa? ¿Cómo motivarlo? Es bien complicado motivar a un adolescente. El entusiasmo te permite persistir, insistir, resistir y nunca desistir. Nada puede reemplazar la determinación. Una vez que estás decidido a lograrlo, lo conseguirás. Nunca falla. El entusiasmo no es positivismo, sino convicción y deseo de lograr lo deseado. Las personas que tienen entusiasmo tienen la fuerza para lograr sus metas. El único COVID-19, perdón, el COVID-19, ahí está, me he equivocado. El COVID-19 se transmite de persona a persona. De igual manera, el entusiasmo y la apatía. Tú puedes transmitir tu entusiasmo o tu apatía a las demás personas. Ahí estoy terminando en esta parte mi presentación y espero que el Señor les haya podido ayudar.